Bueno, aquí, por ejemplo, viene otro caso en donde hay un examen de derecho y se tiene que contestar 10 preguntas. O sea, son 10 en el examen y se tiene que contestar 7. ¿Ok? Entonces, ¿de cuántas formas puede alguien, un alumno, seleccionar esas opciones? Es decir, la primera y la segunda, tercera, cuarta, así, ¿no? ¿Qué opciones tenemos mientras sean 7? ¿Ok? Entonces, en este caso, es importante el orden en que yo tomo la pregunta, o simplemente es importante que responda la primera y la segunda y la quinta, por ejemplo. ¿Qué es importante ahí? ¿La selección o el orden de selección también? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Sí es combinación? ¿O no? ¿O quién sabe? ¿Sí es importante, chicos, o no es importante el orden aquí? ¿O qué es importante en este ejemplo? Pues el orden no importa tanto, sino la cantidad de preguntas que contesta el estudiante. Ajá, ¿y cuáles de ellas, verdad? Entonces, por ejemplo, si son 10 y toma las primeras 10, perdón, si son 7 y toma las primeras 7, es una opción. O si toma de la segunda y a partir de ahí todas hasta el final, esa es otra selección, ¿no? Entonces, aquí no importa en qué orden hayas decidido, simplemente que hayas elegido o no la primera, que hayas elegido o no la segunda y así sucesivamente. Entonces, si tienen que ser exactamente así las 7, entonces son combinaciones, ¿ok? Entonces, las combinaciones 10-7, que nos da 120 diferentes exámenes que podemos generar, ¿ok? Bueno, ahora, si aparte considerara que hay algunas que tienen que ser contestadas, entonces eso descarta de las 7 que nos están dando, ¿ok? Esos ejemplos, ¿ok? Entonces, el caso siguiente dice, si el alumno debe responder las 3 primeras preguntas, 3 de las 5 primeras del examen, entonces quiere decir que ya no es libre. Imagínense que, vamos a ponerlo de forma práctica, ¿no? Imagínense que en un examen hay una sección, por ejemplo, de parte teórica, de teoremas y así, y hay una parte que tiene que resolver problemas. Entonces, a veces te dicen los maestros, bueno, de la parte teórica tienes que resolver unas, y de la parte práctica otras. No puedes solamente resolver una de ellas dos, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿ok? Es que está condicionando cuáles están contestando. Entonces, te dice, tenemos... Déjenme aquí, se me fue un acento, permítanme. ¿Okay? Tenemos una sección, las 5 primeras son de un tipo, las 5 segundas son de otro tipo. Entonces te dice, mira, del primer tipo, 3. Exactamente 3. Entonces son 3. Y de las otras 5, el resto, que serían 4. Entonces, de 5 seleccionas 3 y de las otras 5 seleccionas 4. Entonces, al final te da 50 diferentes exámenes con esas condiciones, en donde hay unas preguntas que corresponden a la primera parte y otras a la segunda parte. Hablando de los casos anteriores, el peor de los casos es de que una de esas dos secciones la contestes completo y 2 de la otra. Esas serían las peores, pero aquí como que queremos balancear un poco más, por eso cambia.
Ahora, si te dicen, debe responder al menos 3 de las 5 primeras preguntas, ¿cuántas opciones tenemos? Entonces, cuando te dicen al menos 3, significa 3 o más, ¿ok? Entonces, ¿cuántas puedo yo de las 5 que son de la primera parte? Si yo tengo que responder 3 o más, entonces puedo responder 3, puedo responder 4 o puedo responder 5. No hay más. ¿Están de acuerdo? Entonces, el primer caso es de las 5 primeras tomo 3 y el resto de las otras 5 que son 4. O de las 5 primeras tomo 4 y de las otras 5 tomo la diferencia que es 3. ¿Ok? La otra opción es que todas las primeras sean respondidas, que son 5, entonces me quedan 2 de la otra parte. ¿Están de acuerdo? Ahora, la parte de abajo les estoy incluyendo una sección que se le llama notación sigma. ¿Saben qué significa la notación sigma o la vieron allá en la prepa? Yo no, Más o maestra. menos. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Tú sí, Natalie? Más o menos. Bueno, te la mencionaron. ¿A ti, Alexia? No, yo no la vi. Ok, entonces, ¿les parece que... A ver, déjenme ver si aquí viene algo. Bueno, aquí viene algo. Empezamos por aquí, ¿les parece? Porque ya cuando lo hicimos, se supone que ya entendimos esto, entonces empezamos por aquí para que el otro ejemplo lo podamos entender mejor, ¿ok? La notación sigma significa una suma abreviada, ¿ok? Entonces, si yo quiero sumar los 10 primeros números a partir del 2, es decir, quiero sumar 2 más, a los pares, perdón. Entonces, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 y más 20. Si yo los cuento, son 10. Entonces, son 10 pares. Ok, entonces, la parte desglosada, o sea, completa, sería 2 más 4 más 6 hasta llegar a 20, ¿ok? Y si yo lo sumo, me da 110, ¿ok? Entonces, yo noto que como son pares, en este caso, todos son divisibles entre 2. Entonces, yo digo 2 que multiplica a 1 más 2 más 3 más 4. ¿Están de acuerdo que se puede factorizar así? ¿Sí, chicos? Sí, sí, maestra. ¿Sí? Entonces, cuando yo en una suma muy grande tengo un factor común, dígase un 2, un 3, una simbólica, la que sea, yo puedo factorizar esto. Y entonces queda ese factor común afuera y la parte de adentro ya se queda más simplificado, ¿ok? Bueno, una forma de yo hacer la notación, es decir, la representación de esta suma larga, es decir, yo voy a sumar, y tengo que poner un índice. Entonces, yo digo que va a ir del 1, en la parte de abajo dice, a ver, déjenme anotar para que sea más fácil para la explicación. ¿Ok? Entonces, este es el contador. Yo les digo de dónde inicia y empieza en 1. ¿Ok? Y termina en 10. Entonces, ¿se acuerdan? Eran los 10 primeros pares. Entonces, es del 1 al 2, al 3, hasta el 10. ¿Ok? Y cada par es igual a 2 por el valor de ese contador. Entonces, cuando I vale 1, esta parte de la multiplicación se vuelve 2. ¿Están de acuerdo? En la siguiente vez se incrementa el contador a 2, entonces sería 2 por 2, aquí, 2 por 2, sería el 4. El contador pasa a 3, entonces sería 3 por 2, 6, y así sucesivamente. Y al final esos resultados se suman, por eso es la notación sigma, porque
es la letra griega mayúscula, que es la suma, la S de suma. ¿Ok? Entonces, esta parte que puse yo de este lado, esta, ¿ok? Le corresponde a toda esta suma que tengo aquí. ¿Están de acuerdo? Cuando yo me doy cuenta que puedo factorizar, puedo crear otra forma de simbolizarlo más corta, más eficiente. Entonces, yo factorizo el valor de la constante 2 que estaba aquí, es decir, a todos los elementos de esa suma los afectaba un 2, entonces yo lo paso afuera y digo 2 por la suma del 1 al 10 de i. Entonces, esta parte de 1 más 2 más 3 más 4, esta parte corresponde justamente a esto. ¿Ok? Y el 2 que está aquí, pues se saca como esto, está acá. ¿Ok? ¿Me expliqué más o menos? ¿Sí queda claro cómo serían las notación sigma? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Pues, ¿y sería como la factorial o...? No, y le corresponde a un contador. Es como una variable cambiante. Exactamente, una variable que va cambiando. Ok. Si quieren, hacemos un ejemplo más sencillo, ¿les parece? Y Sí, vamos maestra. subiendo el nivel. Notación sigma. ¿Qué es la notación sigma? La notación es la representación abreviada de una sucesión de sumandos. ¿Okay? Los sumandos son los elementos de una suma. Se requiere de una variable. Perdón, se estás autoguardando. Una variable que voy a poner índice que inicia en un valor y se incrementa en 1 hasta llegar a un valor final definido. Entonces, a ver, voy a detener tantito. ¿Cómo podríamos definir esa fórmula de esta sucesión de 2, 4, 8, 16, 32, 64? ¿Cómo creen? ¿Están de acuerdo que esta es 2 a la 1? ¿Sí? 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8 y a la 9. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces podríamos generar una sumatoria
de i igual con 1 a 9, ¿verdad? A 9, donde cada elemento de esa suma es un 2 a la i. ¿Es la única forma de representar esto? ¿Sí es la única o hay más formas? Hay más formas. Hay más formas. Una de ellas, ¿se acuerdan que ya habíamos visto factorizando? Por ejemplo, esta suma yo la puedo factorizar. ¿Cuál es el factor común de todos los elementos de esa suma? Se multiplican por 2. El 2 mismo, exactamente. Por ejemplo, si yo multiplico a 2 por 1, me da la primera. 2 por 2 me da la segunda. ¿Están de acuerdo que sí corresponde a la misma, la de arriba? Sí, maestra. Ujú. Entonces, expresando esta suma que está abajo, ¿cómo lo pondríamos en notación sigma? Muy parecida a esta, pero hay un factor afuera, ¿no? O sea, yo sacaría un 2 aquí. ¿Están de acuerdo? Para que este fuera, ¿cómo tendría que ser 2 aquí? Para que fuera un 1. ¿Cómo tendría que ser? 2 a la 0, ¿están de acuerdo? Porque 2 a la 0 te da 1. Entonces aquí yo empezaría. Maestra. 2 a la 0 te da 1. O sea, ¿cómo puedo obtener este 1 si estamos hablando de una potencia de 2? 2 a la 0. Perdón, mis perras están un poco alteradas. ¿Sí están de acuerdo que es 2 a la 1? O sea, este que está aquí, lo calculamos arriba como un 2 a la 1. Pero ya factoricé, entonces ahora me tengo que encontrar el 1. Y el 1, cuando yo quiero expresarlo como un elemento, un exponente, pues es a la 0. ¿Están de acuerdo? Pero ¿dónde terminaría? A la 8, ¿no? Maestra. Ajá. Y siempre, o sea, por ejemplo, podemos hacer esta misma que en la primera igual salió i igual a 0 y en la segunda, bueno, que se hizo la segunda, es i igual a 1 y luego otra vez hicimos la segunda, bueno, la tercera, que Ajá. es i igual a 0, o sea, siempre podemos poner como i igual a 0 o siempre varía. Es como tú lo quieras manejar. Te voy a hacer un Ok. ejemplo aquí, mira, por ejemplo, fíjate. Imagínate que a ti te gustan los índices que empiecen en 0. ¿Sale? Sí. Entonces, pues podemos empezarlo en 0 sin problema, ¿no? Entonces aquí tú le dices que empiece en 0. Entonces, no, ese 9 termina en 8. ¿Están de acuerdo? Porque son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 elementos. ¿Están de acuerdo? Entonces empieza en 0 y termina en... Empieza en 0 y termina en 8. ¿Ok? Entonces, como yo quiero que el primero me dé 1, yo le sumo 1.
¿Sale? Entonces, para el índice 0, el elemento sería 2 a la 1. Cuando i valga 2, sería 3. O sea, estaríamos sumándole aquí. Voy a ponerlo en grande. No se preocupen, chicos, cuando lleguen un poco tarde, la verdad es que yo nada más, si por algo no me di cuenta, nada más avísenme para ponerles su asistencia. Yo no tomo en cuenta eso, no se preocupen, ¿sale? Entonces, aquí lo que les estoy poniendo es, aquí lo voy a poner. Y este que está abajo, ¿no? Y vale 0. Entonces, sería 2 a la 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Esta que está aquí. Entonces, cuando i vale 1, este se vuelve 2 a la 2. Y así empezaríamos a generar estos elementos. 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, maestra, gracias. No, de nada. Y entonces, esta es otra, ¿no? ¿Creen que haya más formas de expresar esta misma suma? Por ejemplo, la de abajo, la que es todo multiplicado por 2. ¿Cómo podríamos también generar esa? Por ejemplo, voy a moverla aquí. ¿Cómo sería esta notación si yo quisiera usar este tipo en donde fuera i más 1? ¿Cómo ven los índices? ¿Cómo se ajustan para que funcione con 2 a la i más 1? ¿Cómo tendría que ser esos índices últimos? Es decir, ¿qué índice sumado con 1 me da este 1 cuando yo hago el exponente de 2 a ese índice? ¿Cuál sería? Pues con 0, ¿no? El del 0. No, porque sería 0 más 1, entonces sería 2. 2 a la 1. Y yo quiero encontrar este 1 que está aquí, no el 2 a la 1. Y cuando sea el segundo índice, yo quiero encontrar el 2. Entonces, ¿cómo encuentro este primero? Fíjense. ¿Qué tiene que ser? 2 a la 0, ¿están de acuerdo? Entonces, 2 a la 0 lo tengo que obtener con esta fórmula. ¿Cuánto tiene que ser el 1 para que sumado con más 1 me dé 0? Menos 1. ¿Están de acuerdo? O sea, este que está abajo es a la menos 1. O sea, sí cuentan valores negativos también. Claro. Lo que no creo son decimales, pero positivos y negativos sí. Ah, ok. Entonces es menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Están de acuerdo? Entonces a las 7. Maestra. Ajá. Bueno, no va
conforme aquí al tema, pero prácticamente ahorita jugó con nuestra mente porque, bueno, nuestra mente hizo una suposición Ujú. al momento de que usted estaba trabajando con puros números positivos. Nuestra mente hizo una suposición que no podíamos utilizar números negativos y por eso no supimos darle la respuesta de que era -1. Ajá. Sí. Es parte de la clase jugar con su mente. No sé si lo noten, pero como que es como moldear la forma de pensar esto. ¿Sí creen o no creen? Sí, sí trabajas mucho pues tu mente y cómo piensas. Ujú, exactamente. Entonces, fíjense, ahí simplemente generamos 4 formas de representar esta suma: 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128 más 256 más 512. Y todas esas que están ahí te van a dar el mismo resultado y la misma sucesión de elementos que se están sumando. Entonces, no hay una única forma de representar esa suma, ni la más correcta, ni nada. Hay muchas formas simplemente. Ahora, en gustos, ¿cuál creen que para ustedes es la forma más eficiente o más sencilla? ¿Cuál preferirían ustedes más bien? Yo siento que la primera es más directa. Directa, ¿no? O sea, rápido llegas, es la que primero tal vez se te va a ocurrir, ¿no? Y las otras, pues tienes que pensarle un poco más. Y lo hago a propósito para que vean cómo los índices varían. O sea, mientras uno es de 1 a 9, otro es de 0 a 8 y otro es de -1 a 7. ¿Ok? Y al final todo es lo mismo. No hay ningún cambio. ¿Ok? Voy a pasar a otro. Aquí, por ejemplo, estamos sumando los valores, digamos, de la tabla del 2. 2 más 4 más 6, así. Y aquí queremos sumar 10 elementos hasta el 110. ¿Ok? Ya con lo que vimos, ¿creen ustedes que es la única forma de expresar esta suma? ¿Creen? No, sí hay otras. Muchas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, voy a hacerla, pero ejemplo aquí, yo podría modificar esta y decir que si yo quiero que sea de 0 a 9, ¿cómo tengo que cambiar la expresión para que funcione? En vez de 10 sería 9. Ah, no, a ver. Perdón, ¿eh? Es que aquí no me dejó modificar porque ahí está. O sea, si yo quiero que sea el índice, porque me gustan los índices ceros, y que empiece en 9, ¿qué tengo que hacerle a esa fórmula de la sumatoria? O sea, de aquí, para que este resultado me dé 1. En vez de 0 sería -1. ¿O no? No, o sea, imagínate que queremos empezar en 0. ¿Cómo tengo que hacer, o qué tengo que hacer para que ese índice, ese resultado para él me dé 1? Índice más 1. Exactamente, índice más 1. Entonces, cuando hago esto,
El primer elemento va a ser 1, porque es 0 más 1, que es este que está aquí. ¿Ok? Es este, ¿no? 0 más 1 me da este. Y luego el índice pasa a 1, entonces me va a dar 2. El siguiente índice va a ser 2. Cuando le sume 1 me va a dar 3 y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Entonces hay muchas formas de simbolizar esto. Que tal vez una les guste más que otras, ¿no? Creo que es más entretenida esta última. Mucho más. Ok, ahora los otros ejemplos que están abajo. Por ejemplo, ¿qué estamos sumando en la fórmula de este renglón? Estamos sumando el cuadrado de 1 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 más el cuadrado de 5. ¿Ok? Aquí estábamos nosotros haciendo el análisis al revés. Primero te daba la suma y luego cómo se hace la fórmula, ¿no? Ahora estamos al revés. Nos dieron la fórmula y queremos ver qué valores representan estos. ¿Ok? Entonces, son 5 elementos, por eso el índice va de 1 a 5. Ya vimos que no necesariamente, ¿verdad? Pero por ahí empezamos. Y entonces, si el índice es 1, estamos sumando el cuadrado de 1. Entonces sería i al cuadrado. Hasta llegar a 5 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo con esta fórmula? Esa como que es más directa, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí. Ahora, el de abajo, esta fórmula, yo sé que parece bastante ocioso, ¿no? Porque solamente tenemos un sumando. Y el único elemento que estamos sumando es i a la 3. Entonces aquí el índice va de 1, termina en 1, de i al cubo. ¿Sí? Maestra, no entendí bien esa de i al cubo. O sea, nada más queremos sumar i al cubo. O sea, solamente un elemento y es el 1 al cubo. Ah, ok. O sea, por eso les digo que es bastante ocioso, porque pues en realidad es un solo elemento. Y como que no tiene mucho caso, ¿no? Porque es un 1, simplemente. Ahora, imagínense esta que tengo acá. Esta es la misma que esta. Voy a ponerla acá.
Aquí la expresión que estamos colocando o sea, esta es la fórmula o la suma que yo quiero simbolizar. ¿Ok? Entonces, mi primera opción es esta que está abajo. ¿Están de acuerdo que esa es una primera aproximación? ¿Ok? Ahora, esta que está acá es otra aproximación. Volvemos a lo mismo. Tal vez no sea la más eficiente ni la más directa, pero también es una suma que te da exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, ahí, por ejemplo, empieza en 2. Entonces, el primer elemento sería 2 menos 1, 1. 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? El siguiente elemento es 3. 3 menos 1, 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último elemento que es 6. 6 menos 1, 5 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que es la misma sumatoria que estamos mostrando en la parte de arriba? Maestra, en la de abajo a la esquina, ¿no debería ser A en vez de K? ¿En cuál, perdón? El de la derecha en la esquina. Este. Abajo, sí. No, sí es K. Ahorita lo enseño ese, pero ese es como que una suma que no necesitamos poner connotación sigma. Al final eso es lo que queremos llegar. Ahorita se les explico así. Ahora, este ejemplo del 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, así. Imagínense que yo quiero empezar el índice en 0. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo sería la fórmula? Vamos a dar otra opción, ¿les parece? ¿Cómo sería? ¿Cómo empezamos si es en 0? ¿En dónde tendríamos que terminar? ¿Mm? Si yo empiezo en 0, ¿dónde tengo que terminar el índice? ¿En 4? En 4, muy bien. Porque va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, en 4. Ahora, ¿cómo tengo que... Ay, me volvió a pasar. ¿Cómo tengo yo que mover la fórmula de adentro para que vaya obteniendo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta 5 al cuadrado? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo tengo yo que mover esta parte para que me vaya dando 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y hasta 5 al cuadrado? Pues igual sería como el anterior, ¿no? De índice al cuadrado, pero más 1. O sea, pero sería índice más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Entonces, casi siempre, cuando hacemos esto, probamos el primer elemento y el último, y así funciona, pues se supone que el inter también están funcionando. Entonces sería, cuando i vale 0, sería 0 más 1, 1 al cuadrado. Y el último elemento es 4, 4 más 1, 5 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo?
volvemos a lo mismo, tienen 3 opciones. Ustedes deciden cuál es mejor para ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí, ya lo entendí. Ya. Ahora, el de abajo a la derecha, ¿ok? Fíjense que en este caso estamos representando A más A más A 5 veces. Entonces, una primera forma sería pensar que, pues de 1 a 5, vamos a sumar A. ¿Están de acuerdo? El problema aquí es que dentro de la fórmula, el K no tiene nada que ver. ¿Sí lo ven? Fíjense, ¿cómo? En este ejemplo, el I era parte de la fórmula. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El I es parte de la fórmula. El índice I es parte de la fórmula. Y si ven, todos tienen la misma condición. El I que se está calculando afuera es parte de la fórmula para encontrar los sumandos dentro de esa sumatoria. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí? Que yo tengo un K que nunca lo estoy usando adentro. ¿Sí notan la condición? ¿Y entonces en qué aplica ese K? Entonces, ese A más A, bueno, más bien es alfa, no es A. Alfa más alfa 5 veces. Al final no depende de ese índice. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de haber expresado estos 5 alfas que están sumándose entre sí? Pues así tan fácil como 5 alfa. Entonces, cuando yo tengo algo, lo expreso en esta notación, pero el índice no tiene nada que ver con la fórmula que se está calculando adentro, entonces no es una notación sigma. Es otra forma que tenemos que encontrar. Es decir, queremos sumar 5 veces alfa. No es una notación sigma. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí, porque pues si no, o sea, no, bueno, ahorita no me da sentido. No hace Entonces, sentido. Es decir, tenemos una fórmula que no tiene nada que ver con el índice que estoy calculando. Entonces no hay relación. Simplemente hay una sucesión de elementos que no se necesita una fórmula tipo sigma para encontrarlos. ¿Qué diferencia hay aquí? Pues que en una notación sigma siempre el índice es parte de la fórmula que está ahí calculándose, siempre. Entonces, si esto no es así, no es notación sigma. Entonces, maestra, bueno, la última como fórmula no está bien, o sea, no es válida. O sea, es que esto es como si fuera, digamos, innecesario. O sea, no necesito esto para yo hacer esta suma de 5 alfas. Simplemente como que multiplique 5 por alfa es este resultado igual. Entonces no es inválida, sino que sería innecesaria. Innecesario. Es como decir, calcula los impuestos que tienes que pagar. No tengo ingresos. Entonces, no necesitas. Bueno, Sandy va a decir que sí necesitas, ¿verdad? Pero de forma estricta no necesitarías. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Otros ejemplos de notación sigma. Yo quiero sumar 3 más 5 más 7 más 9 y más 11.
Y ahí yo les pongo dos fórmulas. ¿Cuál les gusta más o cuál creen que sea más directa? Entonces, en el primer caso es índice igual con 1 y hasta 5. ¿Por qué? Pues porque tenemos 5 elementos. ¿Están de acuerdo? Entonces, el primero, cuando i vale 1, entonces sería 2 por 1, 2 y 1, 3. Cuando i vale 2, va a ser 2 por 2, 4, más 1, 5. No, pues sería la primera, la más directa, ¿no? La más directa, ¿no? Ahora, aquí yo creo que voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay dos tipos de números en los enteros, que son los pares y los impares. ¿Sí? Los pares siempre se representa con la fórmula de 2 por un número. Entonces, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4, así. Todos los elementos, aunque sean negativos o positivos, siempre se pueden expresar con una multiplicación de 2 por algo. ¿Sale? Y cuando estás hablando de un impar, entonces estás hablando que es 2i más 1. Para que entonces te dé, por ejemplo, 2 por 0, 0 más 1, 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. Entonces me va a dar 1, 3, 5, 7, así sucesivamente. Entonces es por eso que aquí se está usando ese tipo de fórmula. No es que se nos haya ocurrido, sino es que los números impares ya tienen esa representación como de forma muy, muy básica, ¿no? Entonces, por eso que se está usando una fórmula tipo 2i más algo, más 1, ¿no? En ese caso es menos 1 o más 1. En ambos casos está funcionando. ¿Podemos hacer un break chiquito? Aunque sea pequeño. Vale, maestro. Al 10 nos vemos. ¿Qué horas Vale, tienen? maestro. Sí, maestra, está bien. Bueno, unos minutos.
Muy bien, chicos. Entonces, les decía yo que las fórmulas que se pusieron arriba tienen que ver con la manera usual de representar los impares. ¿Ok? Ahora, el segundo ejemplo, en donde tenemos el 3 más 6 más 9 más 12 más 15 más 18 más 21, ¿están de acuerdo que aquí se puede factorizar con un número 3? Es factor común de todos los elementos, ¿están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, ¿cómo se nota cuando generas tú la fórmula de la sumatoria? ¿Cómo se nota que es factorizable? Porque ustedes pueden ver aquí que hay una constante solamente. Por ejemplo, aquí no se puede porque si fuera 2i más 2, ahí sí, porque entonces el 2 sería la fórmula de que yo puedo factorizar afuera, ¿no? Pero aquí en este caso sí se puede. Dejen ver acá. Por ejemplo, aquí también es factorizable el 2. Aquí se nota. Aquí no se puede, ¿están de acuerdo? En este no se puede. Ok. Regreso entonces. Entonces ahí puedo yo decir que i va igual con 1 y hasta el 7 de 3 por i. Entonces sería 3 por 1 hasta 3 por 7. La otra forma es factorizo el 3, lo saco, y entonces me queda del 1 al 7 de i. Entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y más 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero que en una suma haya alternados positivos y negativos? Por ejemplo, yo tengo un 4 menos 8 más 12 y luego cambia negativo 16 y luego positivo. ¿Cuál seguiría el otro elemento? ¿Cuál creen que se siga? ¿Cuál sería el siguiente elemento si continuáramos esa sucesión? ¿Alguna idea? ¿No, chicos? Sería 4 por 6, ¿no? Sería 24, pero ¿qué signo sería? Chicos, ¿qué signo sería? ¿Cuál sería el 24, el siguiente número? ¿Qué signo sería? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo se están moviendo los signos? Negativo, Miss. Sería negativo. Exactamente. Entonces, estamos alternando signos. Ahora, hay una forma muy sencilla de hacer esto. Si yo a un -1 lo pongo a un exponente impar, me da -1. Y cuando yo lo expongo a un exponente que sería par, me da +1. Entonces, aquí tengo una forma de generar signos alternados. -1 a la 1, -1 a la 2, -1 a la 3, a la 4, a la 5. Y entonces a la 5 sería negativo. A la 6 sería positivo. A las 7 sería negativo y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Vamos variando de uno en uno. Entonces, la primera parte es cómo yo obtengo simplemente el 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Cómo creen? ¿Sí están de acuerdo que es 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5, 4 por 6 y así sucesivamente? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, la primera parte que tenemos aquí
es esta parte que tengo aquí, esto, es de 1 y hasta 5. Entonces sería de 4 y hasta 20. 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que esa primera parte es así? Y la otra parte es menos 1 para tratar de hacer esto a la, normalmente es a la i, pero hay que ver si el primer elemento es negativo y vemos que no, que es positivo. Entonces por eso se eleva a la i más 1. De tal manera que cuando es 1, es como si fuera un exponente par y me daría más 1. Cuando i vale 2, es un exponente impar porque es más 3. O sea, sería 3. Entonces sería negativo. ¿Sí queda claro cómo estamos haciendo esto, chicos? ¿Sí me expliqué? O más o menos. Chicos? Pues creo que sí queda claro, maestra. Bueno, ahora, ¿cómo le hago ya cuando quiero factorizar el 4? Entonces saco el 4 y todo adentro queda igual, ¿están de acuerdo? Simplemente saco el 4 y queda menos 1 a la i más 1 por i. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta otra, chicos? ¿No? ¿Ya quedó bien? ¿Algún ejemplo que quieran que hagamos en especial o ya todo quedó bien? Maestra, Sí. ¿y se puede hacer uno, digamos que cuando se divida? ¿Cómo se divida, compañero? Como un ejemplo. Mm, O sea, que haya un quebrado. creo que sí, más o menos. Puede ser. Por ejemplo, voy a salirme de aquí. A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta sucesión que se está sumando, ¿cómo podríamos generarlo? Primero, ¿cuántos elementos son? Es lo primero que tenemos que ubicar. 7. 7. Entonces, una primera forma de resolverlo, pues, sería algo como esto, ¿no? ¿Vale? Ahora, olvídense de los signos. ¿Cómo hago el 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 y 1/14? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? ¿Están de acuerdo que el 1 de arriba no hay nada que calcular? ¿Sí?
¿No sería algo así como I por 2? Porque, por ejemplo, sería, si va a empezar a contar desde el 1, sería 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, y se va así, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando I vale 1, calculo el 1/2, perfecto. Cuando estamos en el 7, normalmente hago eso, valido el primero y el último y si todo está bien, pues se tiene que estar validando el intermedio, ¿no? Entonces el último sería 7 por 2, 14, muy bien. Esa sería la primera parte, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelvo el signo? Entonces dijimos que este signo lo podemos expresar como un -1 elevado a una potencia, ¿ok? Ahora, esta potencia, ¿cómo lo estaría calculando? Porque si fuera 1, el primer elemento me daría -1, ¿están de acuerdo? Y no es así, es +1. Entonces, ¿qué le hago yo a ese exponente de ese -1? ¿Qué le hago? ¿Están de acuerdo que así como está, el primer elemento me daría negativo? Y el séptimo me daría negativo. Entonces no está justo al revés. ¿Cómo le hago? ¿Están de acuerdo que aquí yo le puedo sumar +1? Sí, porque si no, seguiría quedando -1 como tal. Ujú. ¿Sí quedó claro este ejemplo, chicos? ¿Otro? ¿O ya? En el chat maestra decían que uno como el último que nos explicó. ¿Como este? ¿Como este? ¿Este, chicos? ¿O como este que está acá? Dicen que el otro maestra que está arriba. ¿Este? Sí, eso. Ok, a ver. Por ejemplo, estos elementos que están ahí. Si se fijan, estamos usando el 6 a un valor. O sea, 6 a la 0, 6 a la 1, 6 a la 2, 6 a la 3 y 6 a la 4. ¿Ok? Entonces, primero hay que resolver el valor mismo. ¿Ok? El valor mismo. Empezamos con una sumatoria. ¿Ok? Y podemos pensar que es de igual con 1
y hasta 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestra. Ahora, si pensamos que el primero es a la 0, porque 6 a la 0, para que me dé un 1, tengo dos opciones. O al exponente le resto 1, o empiezo el índice en 0. ¿Qué prefieren? Empezar el índice en 0, ¿no, maestra? Perfecto. Entonces, empezaríamos en 0. Es más directo, ¿no? Y este sería a la 4, ¿no? Porque 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y entonces sería, la primera parte es un exponente de 6 a la i. ¿Están de acuerdo? Así como estoy usando i, podemos usar k. ¿Ok? No es necesario que sea siempre i. Entonces sería 6 a la 0, 6 a la 1, 6 a la 2, 6 a la 3, 6 a la 4. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el signo? ¿Cómo tiene que ser para que el primero me dé negativo, el segundo positivo, el segundo negativo y así sucesivamente? Entonces estamos hablando de un -1, ¿sí están de acuerdo? Para el signo, pero ¿a qué exponente lo tendría que poner? Si yo lo pongo a la i, el primero me va a dar un 1 positivo, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Chicos? Sumarle 1. Exactamente. Entonces, aquí en esta parte de arriba no es tan simple, es i más 1. Okay. Entonces, para el primer elemento sería a la 1. Entonces me daría negativo. El segundo va a ser 1 más 1, 2, más el positivo, y así sucesivamente. Muy bien. ¿Sí queda claro con este, chicos? A ver, ustedes me dicen. Entonces, maestra, cuando va, digamos que resta, suma y resta, digamos que vamos a poner el -1 y luego le vamos a Siempre. poner Pero, +1. exactamente. Entonces, nada más asegurarnos, cuando el exponente va a dar un par, voy a obtener un más. Entonces, nada más hay que ver cuándo quiero que sea par y cuándo quiero que sea impar. Y de esa forma ya puedo dejarlo. Ahora, como lo habíamos dejado, que era 6 a la i, bueno, si empezáramos en 1, por ejemplo, ya habría quedado -1 a la i, pero luego tenemos que modificar porque sería 6 a la i menos 1. Entonces, uno de los dos va a tener fórmula, no puede ser los dos iguales. Entonces, nada más asegurarnos, cuando i nos está dando, quiero que coincida ese con par o con impar, pues a veces le sumo, a veces lo dejo igual, dependiendo de lo que sea. Y yo lo que hago es que separo el problema en dos. Uno es el dato y otro es su signo. Entonces, primero resuelvo el dato, y ya una vez que tengo el número, ya nada más lo multiplico por un valor que me dé ese signo. ¿Sí, chicos? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Bueno, voy a regresarme al ejemplo que estábamos viendo, porque por eso me adelanté hacia acá, para explicar esta parte. Fíjense. Cuando yo tengo que hacer este tipo de elementos, están de acuerdo que se trata de una suma. Es decir, este es el primer sumando,
segundo sumando, tercer sumando, ¿ok? Entonces, cuando hago esto, yo creo que puedo generarlo como una sumatoria. ¿Están de acuerdo? Porque son tres elementos. Ahora, ¿cómo obtengo este primero? Vamos a usar este, ¿les parece? Decir, yo quiero 3 elementos, entonces va a ir de 1 y hasta 3. Entonces, ¿cómo obtengo la primera parte que tiene que ser 5, 3? Aquí está 5. ¿Y cómo yo obtengo un 3 cuando i vale 1? Le sumo 2. ¿Están de acuerdo? 2 más 1, para igual con 2 sería 2 más 2. Voy a remarcar, por ejemplo, i vale 1, entonces va a ser 2 más 1, 3. I vale 2. 2 más 2, 4. I vale 3. 3 y 2, 5. Esa es la parte que estoy obteniendo aquí. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo obtengo la otra parte? La otra parte es la diferencia con 5. ¿Están de acuerdo que lo que tenemos que resolver son 5 preguntas? Entonces sería 5 menos las que ya contesté. Entonces, aquí sería 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3. ¿Cómo ven este ejemplo? ¿Ya se entiende? ¿O con la notación sigma? ¿O más o menos? Sí, está fácil. Ya con eso, ¿verdad? Porque si no hubiéramos dado el brinco desde aquí, pues está más complicado. ¿Sale? Ahora, volvemos a lo mismo. No hay una sola forma de representar estas sumas. Por ejemplo, yo puedo decir, me voy a ir tomando de referencia este. Entonces, necesito que empiece en 3, 4 y termine en 5. ¿Están de acuerdo? Aquí. ¿Y qué tengo que poner acá? Pues 5 menos las que resolví aquí. Entonces, 5 menos 3, 4. 5 menos 4, 7 menos 4, 3. 7 menos 4, a ver, Sería 7 menos 5, ¿no, maestra? sí, permítame. Aquí empezamos en 3, ¿no? Entonces, aquí sería 7 menos 3, 4. 7 menos 4, 3. 7 menos 5, 2. Entonces, este 4, 3, 2 son estos 4, 3, 2. Y de este lado, pues es 3, 4, 5. La otra es irte por el índice, pero que tenemos aquí abajo. Entonces, una es 2, una es 3 y una es 4. Entonces, empieza de 2 y termina en 4. Entonces, sería 5, 2, y aquí sería la diferencia en 7 con ese elemento que estoy resolviendo. ¿Sale? Entonces, nuestra fórmula que ya sacamos aquí arriba se puede dejar representada con estos elementos. ¿Cuál les gusta más de las 3 representaciones de abajo? La primera que se hizo, pues. Esta de abajo, esta en el medio, ¿verdad? Maestra, Ahora, el último, el tercero que está de la sigma, o sea, ¿es al revés? lo que pasa es que aquí estamos tomando de referencia estos 2, 3 y 4. ¿Están de acuerdo?
Ay, perdón, no tengo buen pulso. Entonces, de 2 a 4 es lo que estamos tomando. Entonces, cuando I vale 2, te da 5,2 esta parte. ¿Ok? Ahora, si yo aquí ya resolví 2, ¿cuántos tengo que resolver en total? 7. Por eso es que hacemos 7 menos 2. Para que ahí sea 5. En dado caso de que hagamos algo así en el examen, tenemos que poner que es de derecha a izquierda. Fíjate que no, porque finalmente estamos haciendo una fórmula que son multiplicaciones y las multiplicaciones son conmutables. Yo las estoy poniendo así para que tengan el mismo orden de aquí. Para que esto me represente el primer elemento y este el segundo. No necesariamente. O sea, por eso mi pregunta, porque si se da cuenta, en el de la derecha, creo que empieza en el que está abajo a la derecha. Encima creo que empieza de la derecha, ¿no? Empieza desde Derecha, derecha a izquierda. Es el que le estaba Ajá. preguntando, maestro. ¿Este? Sí. El de 4, arriba 4, abajo I2, por Este. 5 sobre 7 menos I. Ajá, ese. Ah, ya. O sea, la suma la empezamos así. No así. O sea que se afecta el orden en No, cuanto no a que, afecta. Nada, en nada. cuanto a que le tengamos que poner ahí que empiece de derecha a izquierda. No, sin problemas. Vale. Porque tanto los elementos del medio, si son multiplicados, son conmutables, como toda la suma es conmutable. Por ejemplo, en computación ustedes sí pueden sin problemas decir que hay índices que van de un valor alto hacia el 1, porque se van decrementando una vez. Pero aquí yo no he visto cómo decirle eso. O sea, cómo simbolizar que en lugar de ir de 1 en 1, van de menos 1 en menos 1. Y para que fuera del 10 al 1, por ejemplo. Es la única diferencia. Vale. ¿Sale? ¿Alguna duda más, chicos? ¿No? Bueno, entonces, yo creo que después de la clase siguiente es cuando ya vamos a dejar la tarea, porque nos falta una parte que se llama el teorema binomial. Entonces, acabando eso ya lo dejamos, ¿sale? Entonces, hasta por el momento llevamos Ahorita factorial, no tenemos. permutación, combinación, sigma y el que viene. Esos Sí, 5 temas. sigma como tal no es que no se evalúa por parte, o sea, aparte, sino es como una forma de resolver o de, más bien, de expresar una solución que resolvamos. Es como una introducción al cálculo, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. ¿Sale, chicos? Nos vemos entonces y muchas gracias. Vale, Hasta maestro. luego, maestra. Gracias, Muchas maestra. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, maestro. Gracias. Bye.